Ya sabemos que hay películas que dejan huella y de esta forma quedan impresas en nuestra memoria colectiva. Dejan su sello, marcan un hito y algunas se convierten en inmortales. Y luego vamos nosotros y las tratamos como se merecen aquí en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Por si os perdéis, hay alguna marca indicadora. Programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de un tema tanto a servidor como a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo. Se nos ha ocurrido hablar de un tema, podríamos llamarle, relacionado con el aspecto del cine invisible. Vaya pedazo de término que se nos ha sacado de la chistera. Pensaréis con más razón que un santo, cuando la cosa es muchísimo más sencilla que todo eso. Y es que ese aspecto de cine invisible, ese aspecto del séptimo arte, es inherente a muchos cineastas, a muchos directores, a muchos actores, a muchas películas e incluso a algún que otro guionista. Son aspectos de los cuales casi no nos damos cuenta cuando estamos viendo una película, pero que pueden definir a la perfección el estilo, pongamos en este caso, de ese director. Son aspectos que van más allá de lo tangible, más allá de lo que vemos, de lo palpable, de las actuaciones, de la factura de una historia o del argumento, pero que están estrechamente relacionados con todos ellos. Desvelamos el tema, desvelamos la incógnita. Hoy nos encontramos en Lloviendo Cine con las marcas de la casa, con el sello de fábrica de tal director, de tal actor, de tal película o incluso de tal guionista. Salgamos de este embrollo y pongamos ejemplos para entendernos todos. Adelante sellos, adelante marcas de la casa. Y es que, aunque no nos demos cuenta, aunque no caigamos en ello, muchas películas, por no decir todas, muchos directores, por no decir todos, muchos actores, por no decir todos, tienen su propia marca de fábrica, su propio sello, aquello que les caracteriza, tanto en una actuación como a la hora de dirigir. ¿Y cómo podríamos definir lo que es una marca de la casa, un sello de fábrica o una marca de fábrica? Porque estamos aportando datos, estamos aportando ideas, pero tampoco se puede definir per se lo que es una marca de la casa. Hombre, podríamos definirlo como elemento que caracteriza el cine de un determinado director, de un determinado actor. Pero quizá no es la característica en que todos pensamos a la hora de hablar de ese director o de ese actor. Porque puede ser un elemento formal, técnico, pero también intangible. Puede ser una línea de diálogo, un recurso narrativo, un recurso de guión. O en el caso de los actores, una forma de interpretar que seguramente está dictada por su director. Ese elemento que identifica a la marca de fábrica de un director puede ser su música o su ausencia. Algunos sellos, algunas marcas de fábrica son más visibles, más conocidas, más reconocibles que otras. Otras son más sutiles, no se encuentran en la superficie. En otros casos simplemente no habíamos caído. Están, pero ya sabéis, como las meigas. Eso sí, otras veces hasta esperamos esas marcas de fábrica. En definitiva, una marca de la casa viene a ser una firma, una rúbrica de ese director o de ese actor. Algo que le caracteriza,
algo que le identifica, algo que es personal e intransferible. Llámalo estilo, pero es que tampoco es exactamente eso. Y estamos hablando de que una marca de fábrica la puede tener un director, un actor o incluso algún que otro guionista. También la película. En el programa de hoy nos vamos a centrar en los cineastas, en los directores, en los realizadores. Marcas de fábrica, marcas de la casa, de grandes nombres, de nombres más que conocidos, para que estos ejemplos tengan un mayor valor en su cometido. Vamos, y nunca mejor dicho, para que sirvan de ejemplo. Y a falta de que pueda haber otros, o de que a vosotros se os ocurran algunos más, estos son un buen puñado los directores elegidos. En otros programas quizá lo hagamos con actores, con actrices e incluso con algún que otro guionista. Va a haber variedad, nos vamos a ir prácticamente por todos los continentes. Nos vamos a remontar a años atrás, pero también vamos a conocer casos de directores actuales. Y lo contento que está alguno con sus sellos de fábrica, con sus marcas de la casa, que no abandonan porque los cuidan como si de sus verdaderos hijos se trataran. Abrimos el álbum de los sellos. Y vamos a comenzar por unos claros referentes en la dirección de la historia del cine. Unos casos no tan lejanos y otros que no son mucho más recientes, en tiempo y en espacio. Don Alfred Hitchcock, empezamos como no podía ser de otra manera con el bueno de Don Alfredo, tenía unas marcas, unas firmas la mar de reconocibles, como por ejemplo sus cuasi cabalísticos cameos. Todo un auténtico pasatiempo que nos ofrecía el mago del suspense para que todos nosotros pudiésemos desentrañar casi el primer gran misterio de toda una película hitchcockiana. Pero si solo fuese esta marca de la casa. ¿Acaso no es una firma del cineasta británico El MacGuffin? Término que, como ya sabemos, le dedicamos todo un de la A a la Z a Don Alfredo. No lo inventó él, pero sí le dio carta de naturaleza para el séptimo arte. Y el MacGuffin, sí que sería en verdad un aspecto invisible de este tipo de cine invisible como son las marcas de fábrica. Todo un concepto del mundo del celuloide, que no deja de ser el MacGuffin otro juguete en manos de Alfred Hitchcock. A saber si no lo es. La trama, y no nos referimos a su última película, era presentada de la misma manera que la que tenía para ser dejada de lado. Pero es que no hay dos sin tres, y más en el caso de Alfred Hitchcock. Bueno, podríamos hablar de más, pero nos quedamos con otra marca de la casa, como fueron las transparencias, típica película hitchcockiana. Cary Grant y Jean Fontaine, por poner un ejemplo, van ambos dos subidos en un automóvil. ¿Van conduciendo realmente por una carretera? Pues ya os lo digo, no por si no habíais caído, que me parece a mí que sí. Ambos dos estaban tranquilicos en un atrecho con forma de interior de coche, mientras por detrás se proyectaba una película grabada previamente por esa carretera, lo más seguro que por un ayudante en la dirección. Claro, me diréis, es que era el año 1941, película sospecha, no había suficientes medios técnicos ni tecnológicos, y había que recurrir no solo a Alfred Hitchcock, sino todos los directores a esta maniobra, nunca mejor dicho, que posibilitaba la incipiente técnica del efecto especial. Pero es que casi 20 años después, película Vértigo de Alfred Hitchcock, el director británico, seguía con estas descaradas transparencias a la hora de ir a rodar, en este caso a James Stewart y a Kim Novak, a bordo de un automóvil. Vamos, que el tío no se cortó un pelo, con perdón de la expresión, a la hora de utilizar las transparencias durante toda su carrera. ¿Se lo perdonamos, señor Hitchcock? Siguiente inquilino de nuestras marcas de la casa. Hemos dicho que algunos no serán más recientes
en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio, como por ejemplo Don Luis García Berlanga, que tenía un grandísimo personal e intransferible sello de fábrica, más allá de que esa marca de la casa se desarrollase en los magníficos planos secuencia del director valenciano. ¿Cuál era esa firma indeleble del señor Berlanga? El Imperio Austrohúngaro, que venía a colación en cualquier momento de diálogo de una película berlanguiana y que venía a ser un equivalente al particular cameo de Don Luis. Si Hitchcock aparecía en pantalla en tamaño natural, Don Luis lo hacía en forma de imperio de la vieja Europa. Al igual que nos regodeábamos de contento al localizar la oronda figura de Alfred Hitchcock, no menos regocijo obteníamos cuando escuchábamos, por voz incluso de los actores de reparto, y anda que no tenía dónde elegir con sus películas corales, Don Luis García Berlanga, esa mención al Imperio Austrohúngaro. Y hemos querido empezar con estos dos claros ejemplos de sellos de fábrica, de marcas de la casa. Y una vez abierta la veda, seguimos con más directores, como por ejemplo, no quedamos en casa, Don Pedro Almodóvar, que tiene una marca absolutamente registrada, aunque en este caso podríamos decir que le hacía la competencia un director norteamericano unas cuantas décadas antes. La marca de la casa del director manchego siempre han sido esos colores chillones, ese rojo pasión, esos vestidos de Carmen Maura en mujeres al borde de un ataque de nervios. Por si no habíais caído, repasad la película a ver de qué color va. Prácticamente en todo momento la buena de Doña Carmen. Por cierto, el director norteamericano que unas décadas antes competía, gracias a la magia del cine, con Pedro Almodóvar a la hora de mostrar colores chillones en pantalla, fue Vincente Minnelli, sí, el papá de Liza Minnelli. Los colores eran parte fundamental del cine del marido de Judy Garland. Véase El loco del pelo rojo, año 1956. Oye, y puestos a reivindicar películas coloristas del bueno de Don Vincente, año 1962, Los cuatro jinetes del apocalipsis. Qué bien le vino la generalización del cine en color a Don Vincente Minnelli. Siguiente ejemplo, nos vamos hasta Italia. Don Federico Fellini. ¿Qué marca de la casa tenía el bueno de Don Federico? Podríamos considerarle como uno de los pioneros a la hora de mostrar lo friki, lo fenómeno, lo diferente. Y pidiéndole permiso a nuestro Javier Gurruchaga, porque vamos a parafrasear una de sus míticas canciones, Fellini también las prefería gordas, muy gordas. Señoras de buena figura, señoras, se supone que de buen llantar, que venían a ilustrar lo que era esa gran marca de fábrica de Federico Fellini. ¿A qué películas nos remitimos? Pues, por ejemplo, a Amarcord, año 1973, la mítica estanquera, que años después, tan solo 14 años después, inspiraría al bueno de Eloy de la Iglesia la película La estanquera de Vallecas. Y tomad por Mundo Freak, en el universo feliniano, a las gordas, al enanismo, a los obispos o a la jet set italiana. Y el siguiente sello, la siguiente marca de fábrica, tiene un carácter genuinamente, es que estaba llamando a la puerta, tarantiniano. ¿Cómo podía faltar Quentin Tarantino? ¿Qué digo llamar? Estaba aporreando a la puerta. Si ha aparecido Hitchcock, si ha aparecido Minnelli o si ha aparecido Fellini, también tengo que hacerlo yo, que tengo mis propios sellos de fábrica. ¿Y cómo no van a serlo esos títulos de crédito con el color amarillo? O más bien habría que decir, esas letras en color amarillo sobre fondo negro. Como queriendo decir desde el principio, aquí estoy yo. No hace falta ni poner una película de Quentin Tarantino. La cancioncica en cuestión, las letras de color amarillo y lo que viene después, o lo que ha venido antes, es solo un apéndice. Pero tenemos
otra marca de la casa de Quentin Tarantino, que tampoco la inventó él. Verbigracia, ahí tenemos a don Pedro Almodóvar, en Mujeres, al borde de un ataque de nervios, utilizando este recurso técnico. Ver que don Quentin Tarantino hizo tal uso y de tal manera de esa cámara imposible que prácticamente se apropió de ella. Ese maletero de Pulp Fiction, imitado y repetido hasta la saciedad a partir de él. Y es curioso porque puede ocurrir que un director haga uso de una marca de fábrica, en este caso la cámara imposible del maletero de Pulp Fiction, solo una vez o unas pocas veces. No hace falta que en todas sus películas aparezcan esos sellos de fábrica, pero podríamos decir la genialidad de ese director a la hora de ofrecernos, en este caso, tal recurso técnico, posibilita que casi todo el cine tarantiniano sea reconocido en ese plano, con esta cámara imposible, auténtica firma de la casa del señor Tarantino. Y Jean-Luc Godard, sí, que viene. Jean-Luc Godard. Pues en cuanto a las marcas de fábrica de Jean-Luc Godard, que podríamos decir que tiene unas cuantas, pues podemos decir algo parecido a lo que hemos dicho de Quentin Tarantino, de su admirador número uno, Quentin Tarantino, porque nos vamos a ir no a los títulos de crédito, que también podría formar parte de su marca de fábrica, por cuanto ese sello de Jean-Luc Godard son los intertítulos, no necesariamente explicativos de la trama, sino en ocasiones un poquito mareantes. Y decimos, los títulos de crédito de las películas de Jean-Luc Godard pueden estar compuestos por esos intertítulos, pero los intertítulos a los que nos referimos son esas frases, esos juegos de palabras a base de comerse o de añadir letras a determinadas frases o a determinadas palabras que a Jean-Luc Godard le dio por colar desde su moviola particular en sus películas, sobre todo en la última fase de su carrera. ¿Cómo no iba a ser esa la firma del director francés de la Nouvelle Vague? Me quiero diferenciar hasta de la propia corriente cinematográfica francesa que me dio a conocer. Vamos, como si no quisiese nunca dejar en paz al espectador de sus películas. Siguiente director, Martin Scorsese. ¿Cuál es el sello de fábrica de Martin Scorsese? Pues nos atreveríamos a decir los Travelling, pero no unos Travelling cualquiera, que ya decía don Jean-Luc que todo Travelling es una cuestión moral, sino unos nerviosos e inquietantes Travelling que el director de Taxi Driver utilizaba en este caso para aumentar el nervio de la película, para aumentar la tensión, para poner en jaque todavía más al protagonista de la película. La cámara se acerca, como si la rabia se hubiese apoderado de ella, al rostro de Nicolas Cage, o al rostro de Griffin Dunne, o al propio Leonardo DiCaprio. ¿Cómo no iba a echar mano de ese recurso tan cinematográfico un señor tan cinéfilo como es Martin Scorsese? Y Steven Spielberg, ¿cuál es la marca de fábrica del director de The Fabelmans? Nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, apunta que son los niños, y no le falta razón. Hasta en la lista de Schindler aparece esa niña que es el único detalle en color de toda la película. Y en verdad, ¿cómo no iban a ser los niños la marca de fábrica de Spielberg? Todo un niño grande. Mientras que a servidor, la marca de fábrica de don Steven Spielberg le parece que es la música. Es decir, John Williams. Tú dices Steven Spielberg y enseguida te viene la música de la lista de Schindler, la música de E.T., de Encuentros en la tercera fase, de Indiana Jones, de prácticamente toda la filmografía del bueno de Steven Spielberg. ¿Qué sería de esa bicicleta volante de Elliot con el fondo de la luna llena de E.T. sin el crescendo de la música de John Williams? Mira, pues aquí
unimos las dos marcas de fábrica de Steven Spielberg, Los Niños y John Williams. ¿Y don Stanley Kubrick? ¿Cuál fue el sello de fábrica del director de Atraco Perfecto? Pues al igual que le ocurría a Martin Scorsese, los Travelling, pero de un tipo bien diferente a los Travelling de Martin. A Stanley Kubrick le encantaba eso de subirse a los raíles de la cámara de sus películas. El ejemplo más claro, ahí tenéis El Resplandor, la bicicleta de Danny, los pasillos con las gemelas. Pero más bien nos referimos a otro tipo de traveling, que fíjate lo que anuncia el traveling de Danny subido en la bicicleta. Al final del pasillo va a ocurrir algo. Nos referimos más bien a esos traveling que ya vemos en Barry Lyndon, que veremos también en El Resplandor. Traveling que vemos, por ejemplo, al final de esta película protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Y con ello no queremos cometer ningún torpe spoiler. El traveling, marca de la casa de Stanley Kubrick, nos acercaba al protagonista mientras la cámara se acercaba al mismo. Pero es posible que ese protagonista se fuese hacia atrás, como si fuese perseguido por la cámara. Pero hay otro tipo de traveling. El protagonista está quieto parado y la cámara se marcha hacia atrás. Tenemos ejemplos. El comienzo de La Naranja Mecánica. Y también, como hemos dicho, en Barry Lyndon. Todo un ejercicio de estilo sofisticadísimo, elegantísimo, para que luego digan del brutote de Stanley Kubrick. Todo un orfebre del cine. Y Billy Wilder. ¿Cuál era el sello de fábrica de Billy Wilder? Pues en este caso nos vamos a un aspecto del guión. Nos vamos a sus colaboraciones con Charles Brackett o con E.A.L. Diamond. La punchline, la última frase, el chiste con el que acaba la historia, la película. Esa frase, ese buen sabor de boca con el que uno se queda. Y en verdad que esta sí que era una auténtica firma de Billy Wilder. La más clara, la más notoria. Nadie es perfecto de Con faltas y a lo loco. Otra, da título a la película. Bésame tonto. O Primera plana. No queremos cometer ningún torpe spoiler. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y cómo no va a tener marca de fábrica Woody Allen. Se suele decir, mira, esta música es como la que suena en las películas de Woody Allen. ¿Quién dice eso? Se refiere a la música de los años 20, de los años 30, de los años 40, la música swing o incluso la música del Dixieland. Bueno, pues si añadís ese tipo de canción, ese tipo de música a los títulos de crédito iniciales y finales de las películas de Woody Allen, ahí tenéis una de las grandes marcas de fábrica del director neoyorquino. Títulos de crédito con letra Windsor Light Condensed de color blanco sobre fondo negro, que tiene su origen. Woody Allen copió el estilo de los títulos de crédito, letra blanca sobre fondo negro, de Ingmar Bergman, una de sus clarísimas influencias. Obviamente luego Woody Allen creó con su estilo toda una marca de fábrica en forma de títulos de crédito. Si me apuráis, canción que acompaña a los títulos de crédito iniciales más festiva y mucho más melancólica la que acompaña a los créditos finales. Y podemos hablar de otra segunda gran marca de fábrica de Woody Allen. Podríamos hablar de muchas más, pero nos quedamos con dos. La primera, sus créditos. La segunda, esa visita al psiquiatra. Esos psiquiatras que a veces no tienen ni rostro, no tienen ni voz. Solamente se oye la neurosis de Woody Allen, las perennes obsesiones en la vida de esos personajes. Y según nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, existe otra gran marca de fábrica
en las películas de Woody Allen. ¿Cuáles son esos titubeos, esos tics, esas muletillas del protagonista de sus películas? Cuando Woody Allen era el protagonista, cuando Woody Allen se inventó ese personaje neurótico e hipocondriaco, puso las bases de toda una forma de actuar, de toda una forma de ser. Cuando Woody Allen dejó de protagonizar sus películas, encontró en otros actores a su perfecto socio. John Cusack en Balas sobre Broadway, Kenneth Branagh en Celebrity, Owen Wilson en Midnight in Paris o Mia Farrow en La Rosa Púrpura del Cairo. En todas estas películas protagonizadas por el socias de Woody Allen, todos estos actores repetían sus gestos, sus palabras, sus tics, sus titubeos y sus obsesiones. Esa forma de actuar, ese personaje creado por Woody Allen, es otro sello de fábrica creado de la nada de Woody Allen. Y tiene también sello de fábrica Clint Eastwood. Pues claro que lo tiene. Lo que pasa es que lo tiene dividido en dos caras. Clint Eastwood nos sorprendió a todos con esa cara B, que a veces la cara B ya se sabe que es la cara A. A partir de Bird, a partir de hacer películas bonitas, a partir de hacer Los puentes de Madison. Conocíamos la cara de Harry el Sucio, la de los thrillers. Dijimos algo parecido en aquel programa que ya dedicamos en Lloviendo Cine con motivo del 91 cumpleaños del director norteamericano. En esa, podríamos decir, segunda fase de la carrera de Clint Eastwood, un piano como el que está sonando de fondo podría ser el leitmotiv del tono de sus películas. Apunta nuestro colaborador en La Sombra, Don Juan Solo. Una marca de fábrica de las películas de Clint Eastwood es la relación padre e hijo. Sello que no hay que tomarse al pie de la letra, porque relación padre e hijo puede ser la que tienen Kevin Costner y el niño en Un Mundo Perfecto. O puede ser la que tiene el propio Clint Eastwood con Hilary Swank en $1 Million Baby. O esa madre en busca de su hijo en El Intercambio, que es sino el personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón, en El Jinete Pálido, sino una especie de padre redentor, el que imparte justicia cuasi divina. Nos ponemos muy así, pero el que se sacrifica por todos nosotros. Y la cara A, que a veces resulta ser la cara B, la de Harry y la de la acción, es un sello que casi se ha ido desgastando con el paso del tiempo. ¿Y qué marca de fábrica tenía Luis Buñuel? Podríamos decir algo parecido a lo que hemos dicho con Federico Fellini. Tenía cierta inclinación a introducir elementos religiosos en su cine, de aquellas maneras. Esos tambores de Calanda en Simón del Desierto. Pero que, hablando de música, don Luis Buñuel, como bien apunta nuestro colaborador en La Sombra, don Juan Solo, no usaba música extradiegética, porque en la vida normal no hay música, y don Luis era muy suyo. Si suena el Aleluya de Händel en Viridiana, es porque lo ponen en un disco. Acordaos de aquella inolvidable escena, tanto para el director como para la censura española y como para el director de la cinematografía española, que fue cesado del cargo por el estreno de esta película en el Festival de Cannes. Y ese podría ser ciertamente el gran sello de fábrica de las películas de Luis Buñuel. No tanto la música como la ausencia de música. Hemos dicho, el Aleluya de Händel en Viridiana suena porque lo han puesto en un disco. Se adelantó unos cuantos añicos a usted don Lars von Trier. Se adelantó también a usted don Thomas Wittenberg.
se adelantó en ese sentido a uno de los postulados del movimiento Dogma. Y don Francis Ford Coppola, ¿cuál es la marca de fábrica de este director? Pues bien pensado, es francamente difícil encontrar un claro sello. Desde Lloviendo Cine nos atrevemos a decir, como diría el otro, del sentimiento trágico de la vida. Ese tono general que vemos en todas sus películas de que aquello va a verse abocado hacia un final no muy grato, no muy satisfactorio. Vamos, que a lo largo de toda película Francis Ford Coppola se masca eso, se masca la tragedia. ¿Y de qué se ayuda para ello? De nuevo con la música. No serían lo mismo esas escenas de los finales de Los Tres Padrinos. Vamos a por dos extremos. ¿Cuál es el sello de fábrica de John Cassavetes, el gurú del cine underground norteamericano de los años 60 y 70? La cámara al hombro. Al final de Shadows conocemos, toda la película ha sido fruto de una improvisación de los actores. Cassavetes seguía con esa cámara al hombro a lo que tenían a bien esos intérpretes. ¿Se veía con nitidez a estos actores? ¿O acaso la película, ese celuloide, tenía su gránulo? Bueno, pues ahí tenemos esas tres marcas de fábrica del cine casi amateur de John Cassavetes, sobre todo en sus comienzos. Luego no habrá blanco y negro, habrá color, pero el espíritu pervivirá en películas como Opening Night, Una mujer bajo la influencia. ¿Queda pendiente un programa sobre este director en Lloviendo Cine? La respuesta no puede ser no. Y hemos dicho, tenemos dos extremos. Uno era John Cassavetes, el otro las antípodas. El universo Marvel, las películas Marvel de la actualidad. ¿Cuál es el sello de fábrica de las mismas? No son los efectos especiales, evidentemente. Son los cameos de Stan Lee, el ya afinado creador de todo ese universo. ¿Y cuál es el sello de fábrica de José Luis García? Pues don José Luis tiene, digamos, tres obsesiones. Una es el fútbol. En varias de sus películas hay alusiones al deporte rey, al que algunos llaman deporte rey. Hay incluso imágenes grabadas, por ejemplo, en el estadio del Molinón. Este sería su primer sello. Otra auténtica y sempiterna obsesión. El Madison Square Garden, pero dicho por boca de don Alfredo Landa. El Madison Square Garden. Y muy unido a él, los combates de boxeo que los personajes de Alfredo Landa han visto incluso cuando en el siglo XX nadie, absolutamente nadie, salvo los propios neoyorquinos, sabía que era el Madison Square Garden. Auténticos sellos de fábrica de don José Luis. ¿Qué tenía otro? Más bien una coña interna con Pilar Miró. Por cuanto uno y otro, don José Luis y doña Pilar, trufaban, escondían en sus películas alusiones a situaciones y a diálogos de películas de Sidney Pollack. Don José Luis colocaba una línea de diálogo de película Pollack en sus películas y doña Pilar hacía lo mismo con las suyas. Y cada uno tenía que adivinar dónde estaba esa referencia a Pollack en la película del otro. Uno y otro eran los únicos sabedores de ese juego cinéfilo. De esta forma constituían otra marca de la casa, pero solo conocida por ellos dos. Ese sí que es un auténtico cine invisible. Y uno de los admirados de don José Luis fue John Ford, que tiene dos grandes sellos de fábrica. Uno de ellos transcurre en los cementerios. Míticas y sencillísimas escenas de un solo plano en las cuales John Ford colocaba la cámara en una falsa noche, en una noche americana, delante de la tumba de la madre o del amigo del protagonista.
Segundo gran sello de fábrica de John Ford, los bailes. Esas raíces irlandesas del director de La Diligencia. A marchas forzadas tenían que tomar clases esos protagonistas, esos actores de reparto de las películas de John Ford, para no desentonar en esos amplios salones de las películas de Centauros del Desierto, de Ford Apache, o también, y al aire libre, en Qué verde era mi valle. Lo hemos nombrado ya. ¿Cuál era el sello de fábrica de Ingmar Bergman? Pueden ser esos diálogos, como bien apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, con esos personajes a veces dándose la espalda o rompiendo la cuarta pared. Pero hay un elemento que se escucha en off, un elemento simbólico, que nos recuerda que todo esto tiene un final, que el tiempo pasa y a veces demasiado rápido. Ese elemento es el reloj. A veces no hay diálogo, a veces no se escucha el vuelo de una mosca, sino el tic-tac de un reloj de pared. Aunque a veces, como también apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, lo que se escucha son gritos. A veces lo que se escucha son susurros. ¿Y cuál es el sello de fábrica de uno de los grandes innovadores de la historia del cine? Don Orson Welles. Hombre, pues entre los muchos que podríamos decir, vamos a citar uno de ellos. Los picados. Siempre se dice. Orson Welles fue el primero en mostrar los techos en el cine. Operador de cámara, ¿puedes girar ese aparatico hacia arriba? Y antes de hablar de las marcas de fábrica del cine actual, nos quedan unos cuantos clásicos, unos cuantos directores que tenían todo un sello personal. Marcas que han pasado a la historia del cine, como por ejemplo el toque Lubitsch de Ernest Lubitsch, si hablamos de firmas cinematográficas. A fe que el toque Lubitsch era toda una firma. Era ese toque personal que el director alemán emigrado a los Estados Unidos imprimía a todas sus películas. El toque Lubitsch era ese gag rayano en lo absurdo, rayano en lo Miguel Miura, si me apuráis. El toque del maestro Lubitsch, donde contaba sin mostrar, con un simple juego de palabras, con una simple mirada, con una simple línea de diálogo, con una simple sugerencia, con una simple insinuación. Concepto que en realidad era indefinible. Hablamos de que Lubitsch sugería, insinuaba, procede del mudo. Allí no se podía hablar. El toque Lubitsch se fraguó ahí. Alguno de sus mejores ejemplos se encuentra en esas películas mudas, ya en su época alemana. Lo que pasa es que luego llegó el sonoro y el toque Lubitsch continuó, lejos de perder su esencia. Y después de esa línea de diálogo venía esa mirada, esa insinuación. Pero mejor que cualquier definición, ya lo decimos. Ved cualquier película de Ernest Lubitsch. Quizá al acabar de verla, todos os habréis dado cuenta de haber visto el toque Lubitsch, pero ninguno acertaremos a dar una definición del mismo. Y otro maestro de la comedia, Blake Edwards, también tenía su sello. Y ese sello eran las fiestas, los saraos, los guateques. Lo podemos ver en Desayuno con Diamantes, lo podemos ver en Días de Vino y Rosas, lo podemos ver obviamente en El Guateque, o lo podemos ver en Víctor o Victoria. Y muy relacionado con los saraos, con las fiestas y los guateques, se encuentra otro sello de fábrica de Blake Edwards, el alcohol. Para bien o para mal, lo podemos ver en Días de Vino y Rosas o en Citas ciegas. Pero también podríamos decir que otra marca de fábrica de Blake Edwards consistía en una segunda versión del toque Lubitsch, el gag. El gag Blake Edwards. La saga de la Pantera Rosa está plagada de ellos. Ese gag visual que también podemos ver en El Guateque. El punto en común es evidente. Peter Sellers, un actor que ya en sus tiempos del cine inglés se prestaba
a ese tipo de cine, al gag meramente visual. ¿Podría hablarse de esta manera del toque Edwards? Sam Peckinpah. ¿Qué sello de fábrica tenía este director al cual se le ha relacionado con la violencia, casi con la ultraviolencia, antes de señores como Quentin Tarantino? Pues para mostrarnos estas escenas violentas con un toque de cierto esteticismo, el señor Peckinpah echó mano de algún que otro recurso técnico. La cámara lenta, los primeros planos, ahí tenemos Grupo Salvaje, ahí tenemos Perros de Paja, película que por cierto habría que revisar. Está protagonizada por Dustin Hoffman. Dustin Hoffman protagonizando una película ultraviolenta. A que pareciera que Dustin Hoffman no hubiese protagonizado una película de Sam Peckinpah, pues lo hizo con esta Perros de Paja, en la cual ya decimos, se encuentra ese toque, ese sello Peckinpah de la cámara lenta, de cierto efectismo. Y para primeros planos, los de Sergio Leone, música de Ennio Morricone de fondo, la trilogía del dólar, Clint Eastwood, Lee Van Cleef o Don Eli Wallach, también quietos parados, formando un triángulo equilátero, mirándose fijamente a los ojos desde la lejanía. Casi una foto fija, esa marca de fábrica del señor Leone. En su descargo diremos que nada de eso puede verse en esa última gran obra que fue Érase una vez en América. Y Robert Altman, ¿cuál fue el sello de fábrica del director de Más o de Nashville? Pues otro recurso técnico. Los zoom. El denostado zoom que surgió a finales de los años 60 y que cual epidemia se extendió a lo largo de la década siguiente, de los años 70. Bueno, pues pareciera que Robert Altman se apuntó a la moda. Era uno más de los directores que utilizaban el zoom casi aunque no viniese a cuento. Bueno, pues Robert Altman siguió haciendo cine. Llegaron los 80, llegaron los 90, llegaron los 2000 y ahí que siguió echando mano del zoom, cuando ya había sido erradicada esta epidemia. Por lo tanto, cabe decir, el zoom se convirtió en el toque personal, en el sello de fábrica de Robert Altman. Le sacó todo el jugo, o mejor dicho, el jugo correcto que podía dar este recurso técnico. Se puede decir que le dio carta de naturaleza. Y George Cukor, el maestro Cukor, ¿cuál fue la marca de fábrica del director norteamericano? Pues podríamos hablar también del toque Cukor, la sofisticación, y lo vemos ya en películas tempranas como Cena a las 8, Margarita Gautier, Historias de Filadelfia, pero también lo vemos en Ricas y Famosas, su última película, y qué decir de My Fair Lady. Hablábamos de Pedro Almodóvar. George Cukor fue considerado durante mucho tiempo el director de cine de mujeres por antonomasia. Aquí tenemos otra marca de fábrica, tanto de uno como de otro. John Huston, ¿cuál era el toque personal del hijo de Walter y del padre de Angélica? Los perdedores, ese mundo de los fuera de la ley, de los outlaws, que vemos en películas como Misfits, Vidas Rebeldes, pero también antes en El Tesoro de Sierra Madre, o en, al fin y al cabo, La Reina de África. Otra cosa no, pero como director de casting, don John Huston no tenía precio. Clark Gable, Marilyn Monroe, Monty Clift, Bogart o Katharine Hepburn. Y en Japón, Akira Kurosawa tenía ese toque occidentalizado en su cine, pero a la par era uno de los mejores adaptadores de William Shakespeare. Trono de Sangre es Macbeth y Ran es el Rey Lear. Y Yasuhiro Ozu, ¿cuál fue su marca de la casa? La familia y nada más, sí, pero rodada con una cámara colocada a una muy baja altura, muy a la japonesa, como si estuviésemos viendo la película en cuclillas, arrodillados como es costumbre estar en casa en lares orientales. Y apuntad una tercera marca de fábrica del gran Yasuhiro Ozu: los trenes. Los trenes, como en el caso de Ingmar Bergman con sus relojes, utilizados de manera simbólica.
el tren como simbolismo del paso del tiempo, de la vida. Como diría el otro, la vida y nada más. Y llegamos a la época actual. ¿Han cambiado mucho las cosas en cuanto a las marcas de fábrica en el cine moderno? Pues hay de todo como en botica. Por ejemplo, el señor Wes Anderson pues ha tenido a bien montarse su propio rollo, su propio cine, como dijimos en su día, de escuadra y cartabón. Un cine simétrico, autosuficiente, encerrado en sí mismo, con unos personajes igualmente simétricos, encerrados en sí mismo y de escuadra y cartabón. Gustará más o gustará menos. Otra cosa se podrá decir del cine de Wes Anderson, pero que no tiene su sello de fábrica no se le puede reprochar, como tampoco se le puede achacar al otro Anderson del cine actual, Paul Thomas Anderson. Si me apuráis, en su cine también de dos caras hay un punto en común, su sello de fábrica. ¿Cuál es? El de mostrar, antes hemos hablado en términos parecidos de John Huston, ese mundo de los inadaptados. Ojo, inadaptado es igual el Daniel Day-Lewis de Pozos de Ambición como cualquiera de los personajes de Boogie Nights, Puro Vicio o Licorice Pizza. Los dos tipos de cine de Paul Thomas Anderson. Las películas de Daniel Day-Lewis o las películas más corales. En todas ellas aparecen y desaparecen a discreción esos personajes inadaptados. Personajes que pareciera que no tienen cabida en el mundo y que se las tienen que apañar ellos solitos en un universo Anderson que a veces pareciera hasta paralelo. Y anda que no entiende de universos paralelos don Christopher Nolan. Esa es la obsesiva marca de fábrica del señor Nolan, otro cineasta de escuadra y cartabón, pero a su manera, total y absolutamente diferente de la escuadra y del cartabón de Wes Anderson. Las historias circulares, los palíndromos. Tendría que haber patentado este cine otro rollo, otro ámbito, don Julio Medem. Esa estructura para algunos un tanto irritante que tanto el señor Nolan como el señor Medem, hay que decirlo también, dominan a la perfección. En el caso de Nolan ya lo vimos en Memento, en el caso de Medem ya lo vimos en Vacas. Y también para bien o para mal, ambos dos han seguido utilizando sus respectivas marcas de fábrica casi hasta la extenuación. Y a Tim Burton le mola mucho aquello de la oscuridad, de las sombras, como apunta nuestro colaborador en las sombras don Juan Solo, de las greñas. Estamos definiendo a Johnny Depp. Nos vamos de nuevo al Japón. Hirokazu Koreeda, como bien apunta nuestro colaborador en la sombra don Juan Solo. Este directo heredero del cine de Yasuhiro Ozu tiene su propia marca de fábrica. Los niños, el mundo de la infancia, casi habría que decir el mundo de la orfandad, que pareciera que hayan salido del Nagasaki y del Hiroshima de 1945. Otro de los puntos en común de Hirokazu Koreeda con Yasuhiro Ozu, ese mundo de la infancia. ¿Y cuál es la marca de fábrica de Paolo Sorrentino? Siempre se ha dicho, uno de los herederos del espíritu de Fellini. La gran belleza era una actualización de la Dolce Vita de Fellini. Ese mundo del sarau, ese mundo de la fiesta, ese mundo, como bien apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, de las discotecas. Incluso si está envuelto en ellas algún honorable primer ministro de la República. Y en Italia también nos encontramos con Nanni Moretti, que tenía cierta obsesión con su marca de fábrica, con la iglesia, con los curas, con los sacerdotes, con las altas esferas del Vaticano y, por qué no decirlo, con las barbas. Y los hermanos Cohen, ¿cuál es la marca de fábrica de los hermanos Cohen? Quizá ese barroquismo formal. Barroquismo formal, todo hay que decirlo,
que ha ido también increciendo, conforme los hermanos Coen fueron conscientes de que eran los hermanos Coen, conforme fueron creyéndose a sí mismos. Y apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo. Gus Van Sant y los hermanos Dardenne tienen un punto en común, una misma marca de fábrica: el plano cogotero. El protagonista de sus películas es tan protagonista que lo vemos desde todos los ángulos, incluida la parte trasera de su cabeza. Veos, por ejemplo, Elephant de Gus Van Sant o 2 días, una noche de los hermanos Dardenne. Terminamos con Michael Haneke, con esa visión del mundo un tanto desencantada, con esa marca de fábrica que es la crueldad, que todas las películas de Michael Haneke pareciera que están rodadas como la cinta blanca, en blanco y negro, o como diría Pomares, con una infinita gama de grises. Como infinita, ya hemos visto, puede ser la gama de sellos de fábrica de un director de cine. Lo que no es infinito es el programa de hoy. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos hablado de las marcas de fábrica, de las marcas de la casa, de los sellos personales, cinematográficamente hablando, de los directores de cine. Ese elemento, ese concepto inherente a su cine, inherente a sus películas. Un concepto, como hemos visto, que más que definirlo, hay que sentirlo. Lo hemos visto de todos estos directores. Quizá en un futuro hagamos lo mismo, pero con los actores. Y no nos olvidamos, también podemos hacerlo con algún que otro guionista. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra, como siempre, en los próximos días. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, amén de ser una de las marcas de fábrica de este programa. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.